Muy buenas aventureros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habéis visto ya en los vídeos anteriores, pues he estado en Argentina y bueno, y hoy os traigo un vídeo de información, una guía de qué es lo que necesitáis para entrar a Argentina y bueno, y cuáles son los requisitos que piden al entrar al país. Y bueno, aquí están los puntos que os voy a explicar a continuación y bueno, como veis, o sea, no son muchos requisitos que se necesita para entrar a Argentina porque es un país que no necesita muchos requisitos, pero bueno, vamos a explicarlo punto por punto. Y bueno, lo primero que os quería decir son los requisitos sanitarios y es que no se necesita ningún tipo de vacuna, como por ejemplo la del COVID o alguna así similar. Tampoco necesitáis seguro de salud, aunque bueno, yo recomiendo llevar un seguro de salud por si pasa cualquier accidente o os ponéis enfermo o lo que sea. Aunque os tengo que decir que esta información es a día de hoy, entonces bueno, si en el futuro vais a ir a Argentina, y entonces bueno, informaros bien, porque estas cosas pues puede cambiar, depende de las enfermedades que haya en ese momento. Lo segundo que voy a decir son los requisitos migratorios y bueno, hay que saber si se necesita visa o no para entrar a Argentina. Y bueno, eso ya depende de vuestra ciudadanía. Os voy a dejar aquí una página, aquí, bueno, lo podéis ver aquí en la descripción y ahí podéis ver, o sea, es súper fácil, ahora vamos a ver más en detalle, pero ahí podéis ver, depende de la ciudadanía que seáis, o sea, depende del país de donde vengáis, si necesitáis ese visado o no. Y bueno, tenemos dos opciones, uno sería el pasaporte ordinario o turista, que este es el que la mayoría del mundo tiene. Entonces, bueno, aquí veis los países y podéis seleccionar vuestro país, ahí ya os dicen si sí necesitáis visado o no. Y aquí tenemos otra opción que serían los pasaportes diplomáticos, que bueno, eso ya sería para gente como cónsules, embajadores y cosas así. Entonces, bueno, pinchando en el link, buscáis el país que seáis y ahí ya os dice si necesitáis visado para entrar o no. Y bueno, y en el caso que necesitáis una visa, pues bueno, vais a la embajada de vuestro país y ahí pues bueno, ellos ya os brindarán la información que necesitéis para entregar y recibir esa visa. Dependiendo del país, pues necesitaréis una cosa u otra, pero bueno, eso ya lo miráis vosotros en vuestro país, en vuestra embajada, lleváis la documentación que necesitéis y listo. Y los documentos necesarios que necesitáis para entrar al país estaría el pasaporte vigente, dependiendo de, como habéis visto antes, si necesitáis visado o no. Y bueno, si eres alguien nacido en el territorio argentino, necesitáis tener tu pasaporte vigente o tu DNI. Y si el país desde el que regresáis no pertenece al Mercosur, solo podéis entrar con el pasaporte vigente. Y bueno, en los países como Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador y Colombia, pues Argentina tiene con ellos un convenio del Mercosur y bueno, y pueden ingresar con un DNI vigente. Y para cualquier persona que viaje desde Europa, pues bueno, solo necesitaría el pasaporte vigente. Y bueno, como os digo siempre, o sea, con el pasaporte tener cuidado porque si os caduca en 6 meses, o sea, hay algunos países que no dejan entrar, o sea, hay algunos que no te ponen pega, en plan, si por ejemplo, si tú vas a estar 2 meses en Argentina y tu pasaporte caduca en 6 meses, pues puede ser que os dejen entrar. El país, o sea, el país os puede dejar entrar, lo que pasa es que a veces las aerolíneas son las que dicen, bueno, te caduca en 6 meses el pasaporte, no te vamos a dejar entrar, entonces por eso, yo no me la jugaría, aunque como he dicho hay países que sí os dejan, pero yo no me la jugaría y si veo que me va a caducar el pasaporte en, no sé, en 6 meses o algo así, en plan renovarlo, porque el pasaporte creo que se puede renovar teniendo como 1 año de antelación, entonces nada. Lo renováis y os quitáis ese problema porque, como he dicho, el país puede ser que os dejen entrar, pero las aerolíneas son las que ponen la pega, pueden decir, no, no vais a ir porque podéis prolongar lo que es la estancia en el país y os caduca el pasaporte y nada, entonces no me la jugaría. Bueno, y también os tengo que decir que yo personalmente pues me llevé el carnet de conducir internacional, que bueno, el carnet internacional este me lo saqué aquí en Alemania, o sea, fui un día, pedí una cita, fui un día, hice una prueba súper fácil, pagué creo que fueron 28 o 30 euros y me dieron el carnet internacional ese, o sea, en el momento. Y con ese pues podía conducir en Argentina. Y también me llevé mi tarjeta de vacunación, o sea, por cualquier tipo de movida, por si pasaba algo, lo que sea, pues bueno, me llevé la cartilla de vacunación y listo. Y bueno, yo un consejo que os doy es que os lleváis eso en una carpetita, os lleváis pues el pasaporte, el carnet de conducir internacional, la cartilla de vacunación. Ahí yo también pues llevaba los tickets de hotel, aunque yo en este caso no me quedé en un hotel, o sea, me quedé en una casa de un familiar, pero bueno, si tenéis algún hotel reservado o lo que sea, metéis ahí los tickets del hotel y listo. Bueno, si vais como turistas en plan para descansar, para conocer el país y eso, pues tenéis el plazo de permanencia de 3 meses. O sea, tenéis 3 meses y listo. Lo bueno es que se pueden ampliar por otro plazo similar, o sea, se pueden ampliar por otros 3 meses. Que bueno, eso sería, vais a migraciones, y bueno, hacéis ahí los trámites que necesitáis y os dan como la prolongación esa de la estancia en Argentina.
Lo que sí os recomiendo es que os preparéis la entrada al país, porque cuando lleguéis a migraciones, o sea, vais a tener que hablar con el oficial de migraciones. Entonces, claro, él os va a hacer algunas preguntas y puede ser que, por que estéis nerviosos o lo que sea, pues algunas preguntas, eso, no la digáis bien, entonces ya el oficial de migraciones pues empieza ya como a sospechar, o sea, no creo que haya ningún tipo de problema, pero bueno, llevaros eso preparado, llevaros toda la información que necesitáis para entrar al país y listo. Y bueno, yo como solo fui para 2 semanas, pues me preguntaron eso, que cuánto tiempo iba a estar, dónde me iba a alojar. Al decirme esa pregunta, pues bueno, le tuve que dar la dirección donde me iba a alojar, también le tuve que dar el nombre del familiar y nada. Si no vais con familiares o lo que sea, pues bueno, llevar un resguardo del hotel. Entonces podéis dile, mira, nosotros vamos a quedar en este hotel, aquí tengo lo que es el resguardo de los días que vamos a estar y también necesitáis llevar como el ticket de ida y vuelta. Porque, claro, o sea, el de ida es eso, para cuando vayáis, pero el de vuelta, si os lo piden también, pues tenéis que decir, mira, vamos a estar solo 20 días o 30 días, y este es el ticket de vuelta para vuestro país. Y bueno, también tuve que decir cuánto dinero llevaba en efectivo, porque si llevas más de 10.000 euros sin declarar, o sea, puede ser que te cojan y te metan una multa por llevar más de 10.000 euros, pero bueno, si llevas menos de 10.000 euros, o sea, se lo decís al oficial de aduana, le decís, llevo 2.000 euros, entonces no hay ningún tipo de problema. Si lleváis más de 10.000 euros, tenéis que declararlo ya. Y bueno, también tuve que decir los objetos que llevaba en mi maleta y si tenía algo tecnológico, pues también lo tenía que decir. Yo llevaba 2 drones, entonces claro, cuando fui a entrar, o sea, me vieron en el escáner los 2 drones y me dijeron eso, que qué iba a hacer con estos 2 drones. O sea, yo le dije que iba a ser para uso mío, o sea, para hacer unos vídeos y eso, y que después me lo llevaba de vuelta, porque el problema es que si los drones los lleváis para regalar o para vender allí, pues entonces eso no lo podéis hacer porque como que tendréis que pagar las tasas del país, porque si lo compráis de fuera, pues bueno, a lo mejor sale un poco más barato y al entrar al país, pues tenéis que pagar esas tasas extras. Entonces, bueno, yo como me lo llevé para uso personal, o sea, yo grabé mis vídeos y me lo traje de vuelta, pues bueno, se lo dije al oficial de migraciones y no pasó nada. Si os pone alguna pega o lo que sea, pues bueno, podéis encender el dron y decirle, mira, este dron lo compré tal día, o sea, ya tengo vídeos grabados de hace mucho y solo es eso, porque puede decir, no, no te creo, creo que los drones los vas a vender, entonces bueno, o sea, encenderlo primero, lo configuráis o lo que sea y así podéis demostrar como que están usados, o sea, no lo llevéis nuevo si el caso es venderlo, pero bueno, yo en mi caso, o sea, me llevé los 2 drones, los usé y me los traje de vuelta. Y bueno, estos son los requisitos que necesitáis para entrar al país. Yo, por ejemplo, cuando yo estuve 2 semanas, yo me fui a un pueblito pequeño, entonces, bueno, en la cumbre, ya habéis visto en los vídeos. Yo estuve ahí y de ahí pues solo estuve en los alrededores, entonces bueno, al ser un pueblo pues era todo un poco más barato, entonces no necesité llevar tanto dinero, pero si vais a las ciudades grandes como Buenos Aires o os queréis ir a la Patagonia, pues ya sé que necesitáis más dinero. Y nada, pero eso, yo estuve ahí, o sea, estuve viendo alrededores, vi la cumbre con el Cristo, con el dique, como ya habéis visto en mis vídeos anteriores, o sea, lo dejaré por aquí arriba si lo queréis ver. Y nada, después estuve por eso, por alrededores como en Los Terrones, estuve en los Coco Park, estuvimos, bueno, con la familia, comiendo en el ranchito que tenemos allí, con los caballos, las vacas, fuimos a visitar la Sierra Chica, que me encantó, o sea, las sierras allí me encantó, no pude subir al Uritorco, o sea, me hubiese gustado muchísimo subir al Uritorco, que es la montaña más grande que hay por la zona, pero bueno, estuve en la Sierra Chica, que me encantó igual, entonces nada. Esto sería todo, serían los requisitos que necesitáis. Y bueno, espero que os haya servido de ayuda esta guía. O sea, para entrar a Argentina, hoy por hoy, o sea, en verdad es fácil, o sea, no necesitáis muchos requisitos como por ejemplo para Estados Unidos o algún otro país. Entonces nada, ya nos veremos en otra aventura, que ya tengo preparadas unas cuantas aquí en Alemania, que he estado por aquí viendo unos sitios bonitos en Alemania. Después ya me iré al sur de Asia, que bueno, que ya os iré informando. Y nada, lo dicho, si os ha gustado y os ha servido de ayuda, darle a like, suscribiros al canal que me ayudáis un montón y nos vemos en la siguiente aventura, chavales. ¡Chao!